César, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, feliz inicio de semana y como siempre acá a tus órdenes. Hoy César, día, sí, ¿podríamos hablar un ratito, por favor, antes de tocar otros temas, de, digamos, de cómo es que la gente puede enfrentar esta situación? ¿Qué haríamos o qué tendríamos que hacer considerando que todo ha subido y que digamos, los sueldos se mantienen igual? tremendo problema, ¿no? Porque el gobierno, por un lado, dice preocuparse a través de bonos de los más necesitados y en estos momentos los necesitados somos casi todos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas puede hacer? Las amas de familia son realmente tienen poderes mágicos para poder estirar los escasos ingresos que tienen, ¿no? Hay recomendaciones de todo tipo, agruparse para comprar por mayor entre varias familias, pero en realidad es muy poco lo que se puede hacer, ¿no? Simplemente nos falta una orientación general de lo que puede estar previéndose para mejorar la situación económica, pero no hay otra, ¿no? Estamos en un mercado de oferta y demanda, pero que en épocas de crisis debe ser monitoreado, debe ser supervisado por el Poder Ejecutivo, pero eso no se da. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Ajustarnos más el cinturón, bajar el consumo, o como estamos viendo con muy mala impresión, creo yo, esta información de la encuesta del CPI que señala pues que las familias han reducido su consumo de pan, un producto tan básico. Desde los egipcios se fabrica pan, está presente en la Biblia y no se tiene cuidado ni siquiera con ese producto. ¿Cómo es posible que se diga de que las familias peruanas han reducido casi la mitad el consumo de pan? Ahí ves una de de las explicaciones de qué hacer, qué hacen las familias. ¿Qué hacen las familias si los precios suben y no hay mayores ingresos? Reducen el consumo. ¿Cómo pueden reducir el consumo de pan, que es lo básico que puede pasar en la familia, ¿no? Imagínate, en el Perú se dice que el promedio de consumo de pan está alrededor de 100 gramos por día, ¿no? Y cada pan se supone que debe pesar 40 gramos. Entonces, eso hace 100 gramos entre 40, más o menos dos panes y medio por familia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud inclusive recomienda que se consuman 250 gramos de pan, pero hay dos reacciones, ¿no? Por un lado, los panaderos que no pueden subir el precio y entonces bajan el peso, y por el otro, las familias que se ven presionadas para ya no consumir. Antes consumían 12 panes diarios, hoy día consumen 7, y esto seguirá aumentando porque los insumos para la fabricación de pan, todos ellos siguen subiendo, ¿no? Ahora, es un producto que no puede escapar a las canastas básicas de alimentos. ¿Qué es lo que hace una familia cuando se presenta esta situación de aumento de precios? ¿Qué es lo que hace? Reemplaza el consumo de los productos más caros por los más baratos. Entonces, pudiera pasar que para una familia de altos ingresos no le signifique gran cosa reducir el consumo de pan, no, no lo reduce, lo puede seguir manteniendo. Pero una familia de menores ingresos, ¿qué es lo que hace? Reemplaza algún producto que haya subido más, como los huevos o la leche, por ejemplo, para hablar solamente del desayuno, y entonces aumenta su consumo de pan. El promedio nos engaña, pues, ¿no? Nos dice hemos reducido a la mitad. Puede suceder que las personas con menores ingresos, al ver esta situación, aumenta el consumo de pan porque le da cierta satisfacción, le provee calorías, está al alcance de todo. Entonces se presenta una situación reflejo fiel de lo que pasa con un tema de inflación, ¿no? Yo no me atrevería a hacer recomendaciones de ese tipo, ¿no? Pero es lo normal, lo que sucede siempre. Si me sube la carne, aumento el consumo de pan. Si sube la leche, aumento el consumo de pan. Los productos más baratos son los que incrementamos. Imagínense familias que tienen que preparar desayuno para los hijos en edad escolar y que tienen que gastar cada vez más.
porque el pan tiene un aumento tremendamente. Solamente en el presente año hemos tenido un aumento de 15% promedio en el precio del pan, pero a un pan de 40 céntimos, no me digan que ha subido solamente 15%, lo teníamos en 25, en 30, el aumento es mucho más grande. Así es. Oye, el tema está en que no se le da importancia, simplemente es una cifra, el estudio queda como noticia, pero no se dan cuenta que esto contribuye también a la desnutrición de las familias, ¿no? No tienen otro alimento que no sea el pan de cada día. Por eso yo diría, el pan nuestro de cada día, no nos lo quiten hoy, porque eso Ahora, es lo que ha pasado. ahora, en ese sentido, por ejemplo, hay panaderías que si bien es cierto, siguen vendiendo el pan, lo han aumentado de precio, pero también lo han achicado. ¿Tú crees que en Perú estamos más acostumbrados a estar llenos a la llenura que a la satisfacción? Hoy en día, hoy en día tú compras un pan y en principio no lo puedes cortar por la mitad para meterle algo porque se quiebra. Sí, Después es pura cascarita, no tiene miga. Se ha dicho siempre que el negocio de panadería es uno de los negocios más buenos, ¿no? Pero lo dicen creo, en tema jocoso, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que si no vendes el pan, ¿no? El pan frío lo puedes rayar y vendes pan rallado. Y si no, puedes preparar budín. las Y tostadas. si no, fabricas tostadas. Entonces no hay pierde. Eso es lo que se dice en tono de broma. En realidad, la realidad peruana, ¿cuál es? Que compramos el pan por piezas. 5 por un sol cuando era, ahora son 3 por un sol. Y como es por piezas, la pieza se va reduciendo cada vez más. Ya no tiene 40 gramos, ya tiene 30, 25, 22 gramos. No hay un sondeo, una medida, por ejemplo, en las panaderías para ver cuál es el peso que nos están entregando en el pan. La solución siempre se ha planteado, pero no cambiamos la costumbre, es vender el pan por peso, pan por kilo. De esa forma, siempre tendremos un precio con un promedio de pan que pesa aproximadamente lo mismo, ¿no? Ya, pero Y otra si cosa no, más, sí, nada más, producto de esta encuesta, se señala también que las personas que no compran pan, o sea, peor todavía, ni siquiera lo mínimo, sino que no compran, han aumentado de 855.000 a 1.300.000 personas. O sea, ya ni pan podemos pensar que las personas pueden comprar. Y eso es correcto, porque desayunos casi no hay, ¿no? Y además se señala también que los negocios de panadería han cerrado en una cantidad bastante grande, ¿no? ahora, lo peligroso de este tema del no ver pan o que la gente no tenga pan a la mano es que aumente el consumo de golosinas de Si los niños. hubiera los recursos necesarios, sí, claro que sí. Claro. En cambio, el pan, a pesar de que tiene muchas versiones o paradigmas, ¿no? Falacias que se señalan que engorda, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cambio, acá la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que su consumo moderado forma parte de una alimentación saludable porque aporta energía y nutrientes que el cuerpo necesita para afrontar el trabajo diario. Entonces, una pena este tipo de cosas que tenemos que comentar, pero que se van agregando en el día a día, ¿no? Y temas que no quisiéramos que sucedan, ¿no? ¿Es recomendable o no es recomendable que la gente venda ahorita? ¿Es momento para vender terrenos, propiedades? La base de las finanzas dice que uno debe vender cuando estamos en una época de crecimiento, en una época boyante, donde todos pueden pagar. Y por el contrario, deberíamos comprar en épocas de crisis, como esta época, ¿no? El tema está hasta cuándo aguanta, hasta cuánto llega el nivel de soporte. Hay un tema también que dificulta la compra, que es el hecho de los precios de las viviendas suben constantemente. Los materiales de construcción tienen un alza significativa también en el presente año y a través de otro estudio de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú se señala que solamente en promedio
a la fecha, comparado con el año pasado, el precio del metro cuadrado de vivienda ha subido 1.000 soles, para hablarlo en soles. 1.000 soles por metro cuadrado. Entonces, una vivienda muy pequeña de 50 metros o 60 metros, ya saben ustedes, sería 50.000, 60.000 soles más, fruto y producto también de la inflación, no solamente los alimentos, la inversión se reduce porque las viviendas están sumamente caras, ¿no? Este aumento es de 17% al año en el precio de la vivienda realmente, lo que confirma el hecho de tener inflación galopante, ya no solamente por regiones, sino por sectores, ¿no? El pan tiene una inflación galopante, la vivienda tiene una inflación galopante, ni hablar de la electricidad ni de los combustibles, que también están con inflaciones superiores al 10%, ¿no? Claro. Ahora, César, el Congreso ha aprobado una baja en el IGB del 18 al 8% en restaurantes, hoteles, alojamiento turístico, etcétera. ¿Y esto de qué manera beneficia a la gente, a las personas? ¿Cuál va a ser el impacto en la economía? Mira, en todos los medios se está señalando que esto va a generar un mayor empleo de aproximadamente 500.000 puestos de trabajo, lo cual es bastante para nuestra economía que es tan deprimida en puestos de trabajo, ¿no? También se demuestra pues que sí es posible hacer una baja en un impuesto como el IGB. Estamos en una época en la que hay una recaudación bastante grande y se ha aplicado una baja de 10 puntos, de 18 a 8, de forma que se pueda recuperar en algo la situación del sector que ha estado muy caído a menos, ¿no? Por el menor consumo de restaurantes, viajes de turismo, etcétera. Se dice, el Ministerio de Economía siempre, bueno, presenta la parte complicada, no le gusta esta reducción, no le gusta reducción en otros sectores tampoco, pero sin embargo, por otro lado, sí le gusta, sí participa dando bonos, como el que acaba de anunciar también el ministro de Economía, ya lo han ido reduciendo este bono de alimentación de 700 soles que se pensaba iba a ser por semana, o perdón, 700 soles por mes, ojalá fuera por semana, ya ha anunciado que van a ser apenas 300 soles para, para este bono. Yo no participo en la idea del bono, acostumbramos a las personas a vivir del Ejecutivo, a vivir del gobierno, a vivir de un bono, de un subsidio que no puede durar toda la vida. Tiene que reactivarse la economía, tiene que aumentar el empleo. Y ahí estamos también bastante mal cuando no se recupere el empleo a niveles de prepandemia, ¿no? ¿Y cuál es el control y el manejo de estos bonos? Considerando, por ejemplo, que una persona va, yo he visto gente que ha ido y ha hecho la cola y de pronto llegó tarde, simplemente el banco te cierra la puerta y chao. ¿Esa plata a dónde va? ¿Quién la recupera? ¿Los bancos cómo entregan un informe de la plata que tienen todavía del Estado? A ver, la verdad que no lo conozco en detalle cuál es el sistema operativo. El Ministerio de Economía hace un estimado de cuánto es lo que van a cobrar las personas. También considera que algunos no cobran, etcétera. Y le dice al banco, puedes girar hasta tal monto. El saldo queda siempre como el saldo del tesoro, ¿no? No se reinvierte, no se da a nadie más, Pero la simplemente plata, no se pero se pagó. supone que la plata ya entró al banco. Está, bueno, siempre está en el banco, porque todos los impuestos que recauda SUNAT van al Banco de la Nación, en el que también hay una voz de alerta, ¿no? Que ya se ha señalado en que hay algún riesgo financiero, el banco ha dicho que no, pero parece que hay un trabajo no muy certero con el tema de los bonos también. El Perú ha perdido mucha credibilidad. Hoy día los bonos del Perú pues no valen absolutamente nada, ¿no? Así es. Entonces, Ahora, ¿cómo se sigue entregando bonos si estamos en un problema tremendo de recaudación? Se ha hecho todo un problema tremendo a las minas y si se ataca justamente al que te da más plata, ¿cómo entonces pensamos enfrentar justamente todas estas ofertas, estas disminuciones y todo? ¿No es acaso sueño o palabras, palabras, como decía la canción? ojalá fuera así de romántico y de simpático el panorama, ¿no? Pero la verdad que
Hemos tenido suerte porque el Perú es un país de milagros, ¿no? Y de gente muy, muy esforzada y que además llega al extremo de aguantar cuanta cosa se le ponga encima y siempre sale adelante, ¿no? Siempre saca adelante. Los impuestos, felizmente, han tenido una mejor recaudación en el presente año porque los precios de los minerales Ha habían subido. subido considerablemente. Entonces, podemos haber tenido meses sin operar muchas operaciones mineras, pero con el alza de precios verdaderamente se compensó y podíamos tener algunos recursos más. El gran problema y la mala noticia es que el precio de los minerales ha empezado a disminuir y disminuir sensiblemente. Sí. Hay que tener en cuenta de que eso es temporal, depende mucho de la demanda china. Si la economía china no se recupera, no demanda combustibles, no demanda minerales, los precios tienden a bajar. Para suerte nuestra, ¿no? Porque también ya los precios del petróleo crudo y con él de los combustibles ha bajado sensiblemente. Incluso el petróleo Brent, que es el más caro, el que se cotiza en la bolsa de Nueva York, ha bajado a niveles preguerra, lo que Increíble. significaría dentro de muy poco, máximo una semana más, esta baja de precios debería verse reflejada en los precios también de las refinerías. Lamentablemente, los que consumen gasolina 84, gasolina 90, no van a sentir la baja, porque cuando los precios subieron, el Estado los estuvo compensando con un factor, como su nombre lo dice, de compensación para que no suban tanto. Entonces, ahora, si los precios bajan, tienen que devolverle lo que el Estado les ha dado, por lo cual los precios no se verían con una reducción significativa. Todo lo contrario, en el precio de la gasolina 95, que no ha tenido participación en el fondo, no ha tenido ningún subsidio y hemos visto precios hasta de 30 soles en los puntos de venta, ¿no? Así es. Esos sí deben reflejar una baja significativa de los precios. Y nuevamente vendrá el tema, ¿no? Oiga, ¿por qué cuando baja no me bajan? Y es porque ha habido todo un factor que no es conveniente tampoco, pero ahí ha estado, ¿no? Para la 84 y la gasolina 90. César, ERCO está afectada, está golpeada con el tema que hubo con el presidente de la República y el gobierno. ERCO, ¿no podrías marcar un poco la diferencia de todo lo que está pasando? ¿No podría ser el punto de concentración de una salida, considerando que tiene varios grifos en el país? Claro que sí. Incluso en la actualidad sus precios son bajos en comparación con los demás, pero no tan bajos, ¿no? Hay otros compradores de importación, sobre todo, que tienen todavía precios más bajos. ERCO es un cliente potencial para cualquier empresa, está muy asociado con la producción de aceite para mezclar con gasolina. Es una planta que puede mezclar, hace mezclas de combustibles El y gasol, tendría ventajas especiales. el gasol también, Gasóleo, ¿no? claro, produce gasol, compra gasolina a Petroperú o a Repsol. No sé si llega a importar, creo que no tiene facilidades para descarga submarina, pero estaría comprando a los grandes fabricantes y él por su parte tiene compra de aceite, o perdón, de alcohol, aceite para el diésel, alcohol para la gasolina, produce el gasol y podría, creo que ya has tenido la idea, la sugerencia de que se incremente la participación del gasol también, de manera que los precios puedan ser más bajos. No podemos seguir pensando de que todo va a ser gasolina, gasolina, sino que ya hay que ir incorporando. Y ahí se requiere estudios, ¿no? No sé dónde está la parte tecnológica, ni el Ministerio de Ciencia y Tecnología que se quiere hacer, que nos pueda ver en las cosas más sencillas, ¿no? Cómo hacemos pan más barato, por ejemplo, ¿no? O cómo hacemos gasolina más económica. Sí ¿Desde se puede cuánto, manejar. desde cuánto crees tú que Perú estaría preocupado ya o estaría trabajando en función del hidrógeno? ¿O eso no se va a poder hacer acá? Estamos pensando para el año 2030 algunas propuestas. Sumamente complicado, ¿No? sumamente complicado. Bien. Sí, porque no hay inversión, pues si no invertimos, ¿cómo lo vamos a lograr? Ahora, para la gente que está en la sintonía, un papá que está trabajando y de pronto pierde el trabajo y estaban acostumbrados a tomar desayuno, a comer rico tres veces al día y deja de trabajar una semana, 2 semanas,
Eso ya no va a poder hacer, no se va a poder hacer. ¿Cómo el gobierno continúa gastando en bonos si estamos, por el otro lado, no incentivando la inversión? Exactamente. Agrégale a eso de que la mayor parte de trabajadores han retirado sus fondos de AFP. Entonces, si son despedidos y ya están cerca de la jubilación, no tienen recursos para seguirse manteniendo. Lo que hacemos en el Perú es incrementar el número de aportantes en cada familia, ¿no? Trabaja ya no solamente el papá, trabaja la mamá, trabajan los hijos, por más menores que sean, y los ponen a trabajar en diferentes temas informales, ¿no? Venta de productos, de caramelos, etcétera, ¿no? La situación en nuestro país es bastante penosa, diría yo. Mientras no se promueva la inversión, mientras no haya más empleo, mientras no atraigamos capital y no lo estemos haciendo correr, no hay empleo. Y el padre de familia, estoy seguro, no quiere un bono, lo que quiere es trabajo. Y eso es lo que menos se presenta en nuestro país, ¿no? Ahora, hay personas que están a favor de la intervención de la derrama magisterial. Bueno, sí, hay un grupo a favor de la derrama y hay otro bastante significativo que está en contra de cómo está constituido, ¿no? La semana pasada tuvimos la suerte de contar con la participación de representantes del Sute- SUTEP, que es el organismo al cual el gobierno en su momento le entregó la administración y manejo de la derrama, porque era una desgracia, una derrama quebrada, y entonces ha sido SUTEP y otro sindicato de profesores de secundaria los que han llevado adelante esta institución. Hoy en día el interés político lo que hace es decir, vamos entre comillas a democratizar. Entonces, en lugar de tener 6 representantes en un consejo directivo, le ponen 13, porque eso se supone que democratiza. Es el mismo criterio que aplica el gobierno en la SUNEDU, ¿no? Como tenemos un número de representantes pequeño, le incorporamos representantes de los auxiliares de educación, de los estudiantes, de todo el mundo, porque eso democratiza. Es un criterio errado. Cuanta más gente haya en un consejo Debilita. directivo, es más complicado manejar una empresa, una institución. Ahora, las reacciones que han habido esta semana han sido, pues, de llamar la atención, ¿no? Por un lado, erradamente, la bancada de la de, ¿cómo se llama? El bloque magisterial, que se llama de Concertación Nacional, y que son los que están a favor de que se modifique el estatuto de la derrama, con lo cual se apropiarían de todos los recursos, presenta un proyecto de ley, el 2613, ¿no? Lo ha presentado el 14 de julio, por el que pide que se le dé rango de ley al decreto supremo que estamos comentando que ha intervenido en la derrama. Entonces, imagínate, no reaccionan, no se dan cuenta de que lo que se les ha señalado es que no pueden intervenir en una institución privada, que su misma constitución dice es privada, no pueden ser intervenidas. El Ministerio de Educación puede aprobar el estatuto, pero las modificaciones que se hagan tienen que ser hechas por la misma derrama, por la misma empresa. Es como cualquier banco, ¿no? Hace su estatuto y lo propone a la superintendencia para que le dé su aprobación o incluso los mismos registros públicos. Sin embargo, esta bancada lo que propone es una ley que copia todo el decreto supremo, pero ahora como ley, pensando que de esa manera van a poder imponer su criterio. Lo que es equivocado, lo que no se puede con un decreto supremo porque es propiedad privada, tampoco se puede con una ley. Esa ley yo supongo que será debatida y será enviada al archivo, ese proyecto. Pero por otro lado, también un día, el mismo día y un día antes, hay otras 2 propuestas de 2 bancadas, ¿no? Que dejan sin efecto el decreto supremo. Eso sí se puede hacer. Una ley puede más que un decreto supremo. Así es. Pues si un decreto supremo es ilegal, pues ahí tenemos una ley que dice lo dejamos sin efecto, ¿no?
son el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso y el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, que están presentando propuestas para que se deje sin efecto este decreto supremo y quedemos en paz y tranquilidad. La preocupación que sí queda es que las bancadas de educación tienen barbaridad y media hechas y es una muy apetecida por los Ahora, pero rojos. hay un tema ahí clave. Es un enfrentamiento que hay ahí internamente, porque unos por el poder y por la plata, y los otros están un poco manteniendo la conducción. Ahora, si les va bien, ¿cuál es el problema? Ahora, hay algunos que dicen que no, que la derrama cobra intereses muy altos, que hay profesores que nunca pueden pagar. El asunto es que esto es una entidad financiera, entonces los profesores entran con su dinero y es su plata. Exactamente. La diferencia está en que no es una financiera 100%, sino que es un fondo previsional. No es una institución para ganar intereses y retirar mi dinero cuando yo quiera, sino que lo que ve es un fin social. En cuanto a las tasas elevadas, yo creo que estuve revisando algunas tasas que cobran instituciones privadas y ninguna está pues por lo que puede cobrar la derrama magisterial. Y además, los intereses que gane la derrama no es lo mismo que lo que gane un banco privado que es para su propietario. Acá lo que se hace es ir incrementando los fondos de cada Es, uno. ese es un detalle que me gustaría que le aclares a la gente. La utilidad, los intereses que gana la derrama se la reparten entre los profesores. O sea, es un dinero que va a su cuenta. Exactamente. Ahí hay varios casos de profesores que han señalado, los fondos previsionales pues no son fondos de corto plazo en primer lugar, no son recursos que uno pone a plazo fijo un año y ya tiene 0% de interés, porque hoy día ni siquiera los bancos te pagan intereses, ¿eh? Ese es otro tema, ¿no? El que quiere, el que deposita su dinero para pedir préstamos o para pedir una bonificación, una indemnización al retirarse, no es igual que lo que hace en una institución financiera. Yo no puedo poner, es exactamente el mismo caso de lo que son las administradoras de fondos privados de pensiones. Lo que pasa es que los profesores no tenían ningún fondo que les diera un apoyo, un retiro, y esto surgió en forma privada, con una iniciativa que Propia. lo convirtió en privado, pero no es un banco. Eso es lo que yo me esfuerzo en tratar de explicarle a algunas personas, de que no lo pueden comparar con un banco. Además, imagínate, cuando proponen nuevamente darle fuerza de ley, están desconociendo que esta opción de hacerlo ley ya la intentaron antes. Hubieron 7 propuestas para que sea una ley. Incluso había una que decía desactivarla, eliminarla completamente, con lo que se devuelve el dinero a todos los aportantes. Claro, la situación económica hace que uno esté presionado y requiera algún dinero, ¿no? Pero no es posible. Si se permite, como se plantea en el decreto supremo, por ejemplo, de que todos puedan retirar el total de sus fondos, incluidos intereses, en el momento en que piden su retiro, todo lo que han aportado se le devuelve. Eso es un banco, no es un fondo previsional. Esa es la diferencia. Yo doy un aporte solidario. Yo me acuerdo, mi mamita, por ejemplo, cotizaba a Finisterre. No sé si tú la has Claro, claro, escuchado. sí, sí conozco. Ahí hay un caso que hay que tratar muy, muy especialmente. ¿Ah? La Finisterre se vendió a esta gente, ¿cómo se llama? La otra, este banco, es un banco, ¿no? No lo recuerdo. Yo recuerdo el caso de mi mamá que tenía un cobrador que venía todas las semanas a cobrar una pequeña cantidad, 10 soles, Y creo, tu ¿no? ticket. Y te daban tu Muy ticket. pequeña con sus tiquecitos. Y mi viejita pensaba y decía, yo no le voy a hacer ninguna carga cuando me muera, ¿no? Y se aseguró ella, mi papá, los hermanos, todo el mundo, y por ahí falleció, nos dieron un aporte y de ahí se olvidó, se perdió el tema, ¿no? El ¿Dónde tema estarán ahí, los en fondos? Finisterre, César, hay un asunto bien clave. Este dinero, de alguna forma, o sea, Finisterre se vendió y uno podía enterarse en el lugar que tú querías. Como ahora la ha Ujú. comprado un banco, creo que es Scotiabank, si no me equivoco. No me acuerdo cómo se llama el cementerio,
Ahora, todos los que mueran, por ejemplo, tú tenías un Finisterre, ponte en Punta Negra, o tenías un Finisterre en Lurín, en Pachacama, en Villa El Salvador, ahora te tienes que enterrar, o sea, tu entierro tiene que ser en Huachipa. Si no te entierras en Huachipa, tampoco te dan la plata. Simplemente, ¿sabes qué? O lo aceptas o no. Así de simple. Entonces, ¿quién se va del sur hasta Huachipa a ver a su difunto? ¿Te aguanta? No, no sé, no es posible. No es Claro. posible. Hacen lo que le da Pero la ya, gana, pues ¿no? sí, efectivamente. Increíble. Entonces, estamos en el tema de la derrama, causó el programa, he estado revisando, han Ya me habido una acordé, ya serie me de acordé, ya me preguntas. acordé. Te iba a hacer una pregunta y ahorita me acabo de acordar. Mira, ¿por qué la derrama significa una preocupación para congresistas, ¿no? En el Congreso, valga la redundancia, y no se han preocupado de averiguar quién estaba o cuánto de plata tenía esta agencia o caja de ahorros que puso Cerrón y su familia en Huancayo, en la zona central del país? Donde ellos tenían, incluso la señora, la mamá de Cerrón tenía más de 1,5 millones de fondos, y además de eso también, por ejemplo, en la caja Huancayo, el párroco, o en tu caso el obispo de Huancayo, tenía 1,5 millones a nombre de la empleada del hogar de la parroquia. O sea, estas cosas se han dado en Huancayo de manera increíble. Y mira, hasta ahora nadie ha preguntado quiénes son y de dónde salió la plata para tener digamos, esa caja. Bueno, es un poco más de la política del doble rasero, ¿no? Tú entras donde las cosas están bien y porque quieres en que tus representantes, tus amigos ingresen a manejar el tema, pero en lo que puedes ver, como este caso de Huancayo, que yo no lo conocía así en detalle como tú lo planteas, ¿no? Ahí no pasa nada, no se interviene, Mm. no, ¿para qué no vamos a hacer de problema? Desgraciadamente, parte de este Congreso que en muchos casos tiene personas que no están capacitadas para nada, sirven Ya me, solamente de interés ya me partidario. acordé ya. Mafre, la cadena Mafre, la que compró todo lo de Finisterre, ¿no? Y eso, por ejemplo, Ya, Mafre es una empresa de seguros, sí. ellos son los que compraron Finisterre. Muy bien, César, como siempre, muchas gracias por tu apoyo, gracias por estar con nosotros. ¿Tú crees conscientemente que Gasol se va a emplear ya, o sea, el gobierno se va a animar a hacerlo, a pesar de la subida de los combustibles? ¿No sería un gol para ellos? No, me dirás, ERCON. No, ERCO como entidad privada, pero el Estado es el que tiene que dar el permiso. No, el Estado ha dado permiso en gasolinas hasta 7,8% de incorporación. Se puede incorporar. ERCO lo hace. Y otras plantas mezcladoras también lo pueden hacer. Ya, pero, Lo que debe darse es que el gobierno incremente ese o sea, porcentaje. que autorice, ¿no? Pero para eso el gobierno no hace nada por su cuenta. Los privados, como ERCO, son los que tienen que mover el ambiente, proponer la norma, contratar sus propias personas. Es increíble. Yo he trabajado, cuando estaba en GLP, para elaborar las normas técnicas peruanas de Indecopi. Indecopi no hace absolutamente nada. Los privados, por su cuenta, tienen que contratar su secretario técnico, tienen que buscar su información en el mundo, de qué cosa hay, cómo se hace, y se lo llevas ya servido para que Indecopi lo tramite y lo apruebe. Desgraciadamente, en eso estamos, pero la solución parcial creo yo que va por ese lado también, ¿no? Ojalá se pueda hacer. Claro, una decisión del gobierno. Muy bien, César, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias Gracias. también. Don